¿Cómo están? Buenos días, soy el doctor Alejandro Navarrete. El día de hoy con un invitado muy especial, el doctor José Baldión, como siempre acompañándonos frecuentemente en este programa. Y el día de hoy vamos a conversar sobre atrapados en el abuso, ¿verdad? ¿Por qué nos quedamos en relaciones abusivas, en situaciones en que nos maltratan, en las que hay violencia y no podemos escapar? De todo eso vamos a conversar el día de hoy. Bienvenido. Muy bien, vamos a invitar entonces a José Baldión, que lo tenemos ahí presente. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Muy buenos días, Alejandro. Un gusto saludarte y un gusto estar contigo, pues, en tu programa tan edificante, tan ilustrativo como siempre. No lo veo a veces en directo, pero lo veo a veces ya grabado. Pero aquí Gracias, estamos, para contribuir. gracias, gracias, hombre, gracias. Y siempre pues es un honor tenerte por acá y poder conversar sobre estos temas tan complejos en nuestra sociedad, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a conversar sobre este tema de atrapados en el abuso, ¿verdad? ¿Por qué hay situaciones adversas, situaciones en la familia, situaciones en la pareja, en las que no nos sentimos cómodos, nos sentimos maltratados, abusados, pero de alguna manera no podemos escapar, ¿verdad? Y muchas veces escuchamos a gentes, pero ¿por qué se quedan, no? ¿Por qué no cambia de actitud? ¿Por qué no escapan? ¿Por qué no buscan otras opciones? Y eso lo vemos y lo escuchamos frecuentemente, ¿no? Pero hay ciertas explicaciones que hacen que las personas en situaciones de abuso evidentemente se queden, desde situaciones culturales, familiares, económicas, religiosas, o sea, todos son factores que generan miedo internamente y hace y evita de alguna manera que las parejas o las personas escapen de situaciones abusivas, ¿no? Mientras la gente que está afuera muchas veces dice, bueno, pues no entiendo, no entiendo, ¿no? A veces escuchamos los terapeutas barbaridades como, bueno, quizás le gusta el abuso, quizás le gusta que lo maltraten y qué sé yo, y las personas les cuesta muchísimo trabajo entender por qué nos quedamos en situaciones abusivas. ¿Qué piensas sobre el tema, José? Ilumínanos, por favor. Ok, muy bien. A ver, entremos. Claro, una pregunta lógica que todos nos hacemos, terapeutas y público en general. ¿Cómo una persona, sobre todo mujer, que está siendo abusada, maltratada, humillada, se queda en una relación, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué no se va? Dice, ¿no? ¿Por qué no se va? Sí. Pero yo como terapeuta creo que esa es una pregunta no tan correcta, no tan un poco o un tanto equivocada. Ok. La pregunta es que como terapeuta tenemos que hacernos es, ¿qué hace que se queden? ¿Qué Ok. hace que se quede, no? El por Ujú. qué no se va es una pregunta que nos invita a lo racional. Y los Ujú. seres humanos no somos racionales. Porque seguramente esta mujer en su mente racionalmente sabe que no debería estar ahí, pero Ujú. se queda. Porque Ujú. hay un tema más intrapsíquico, emocional allí, ¿no? Entonces lo que como terapeutas tenemos que explorar es qué hace que se quede, qué pasa, qué está pasando dentro de ella que hace que Ujú. se quede en una relación abusiva. Tú has señalado algunos factores que yo les puedo llamar factores externos, ¿no? Se Claro. queda por un tema económico, se queda por los hijos, se queda porque su religión le prohíbe el separarse, el divorcio. Ujú. Y sí, pueden ser temas que hace que se quede una persona, pero también hay factores internos que tienen que ver con la propia persona, con la propia identidad de la persona, ¿no? Ujú. Eh, Tú sabes que yo trabajo en el modelo sistémico y dentro del modelo sistémico trabajo lo que se llama la terapia narrativa centrada en el amor. Ujú. Desde este modelo planteamos que hay 5 vínculos insanos de desamor, es decir, que a la hora de relacionarnos, puedo estarlo haciendo desde el desamor y no tanto del amor. Y a nivel de parejas, pues puede estar pasando eso, ¿no? Y una cosa que yo he podido descubrir en terapia de pareja a lo largo de estos años es que muchas parejas se maltratan mutuamente o sobre todo uno de ellos maltrata al otro, pero que al principio no se dan cuenta. El Ujú. maltratador no se da cuenta que está maltratando y la maltratada no se da cuenta que está siendo maltratada. No se dan, al principio no se dan cuenta, ¿no? Ujú. Y por ejemplo, cuando el esposo es un tanto indiferente, que está más conectado con el trabajo que con ella,
que no la sabe escuchar, es lo que se llama la indiferencia, o desde nuestro modelo es la desconfirmación, la desconfirmamos, la hacemos sentir ignorada, que no existe. Es uno de los peores maltratos psicológicos que puede experimentar una persona y en una relación, pero no se dan cuenta, ni él que la maltrata, ni ella que se maltrata, ¿no? Eso me hace pensar en el síndrome de la rana hervida, ¿no? Que propuso Noam Chomsky, ¿no? Que si tú a una rana la tiras en una olla que esté hirviendo el agua, la rana en ese momento va a aletear y se va a salir de la olla. Inmediatamente se sale y se escapa de ahí. Pero ¿qué pasa cuando la pones en esa olla cuando está frío y la empiezas a calentar poco a poco? ¿No? Se va poniendo tibio, ¿no? Y poco a poco como que se acostumbra, se normaliza, ¿no? Y llega un momento en que sí, ya siente que se quema, pero ya no tiene fuerzas para salir. Como que ya se rinde y por eso ya se queda allí, ¿no? Entonces, esa normalización que se puede vivir a nivel de la vida de pareja sería una de las explicaciones. Hay más, evidentemente, que podemos seguir conversando, ¿no? Pero no quiero hacer un monólogo. Adelante, Alejandro. Claro, claro que sí. Hay un libro muy conocido, diríamos, sobre trauma y abuso que se llama El cuerpo mantiene el score, de Van der Kolk, que es un holandés psiquiatra que vive acá en los Estados Unidos. El cuerpo lleva la cuenta en español. Oh, ok. Como tú eres medio americano, ya pues lo hablas así. Nobody keeps score, se dice en inglés, entonces pues, lo he leído en inglés, entonces a veces es difícil un poquito hacer la traducción, pero bueno, gracias por la aclaración, José. Él documenta un caso interesante, ¿no? De estos perros que pues los tenían en una jaula y estos perros tenían que, diríamos, estaban sometidos básicamente a un choque eléctrico que les daba un experimentador, diríamos, y ellos estaban con la jaula cerrada, evidentemente, y recibían estos choques eléctricos. Y pues los perros no tenían alternativa, pues solamente sabía que cada cierto tiempo le venía su choque eléctrico y los pobres reaccionaban con dolor, quejándose, pero pues no, eso era algo constante, ¿verdad? Entonces, cada cierto tiempo le aplicaban choques eléctricos, hasta que en un momento se les abrió la reja, la puerta, diríamos, de estas rejas, como para que tengan la posibilidad de poder escapar. Y los perros no escapaban cuando recibían los choques eléctricos. Entonces, venía el choque eléctrico y el perro se paralizaba. No tenía esta posibilidad de escapar. Entonces, este experimento lo llevó a pensar a este investigador de por qué nosotros nos quedamos en situaciones de extremo dolor o de extremo abuso, porque evidentemente lo que estaban haciendo con estos perros era una situación de abuso, ¿verdad? Claro. En la cual inicialmente no tenían escapatoria, pero cuando se les abre la puerta, los perros no reaccionan, no escapan. Y de alguna manera es la pregunta que estamos planteando el día de hoy, ¿no? ¿Por qué a pesar de estos estímulos negativos nos quedamos en una relación? Sí, es como que nos acostumbramos de alguna manera a vivir en el caos, a vivir en el dolor, pensamos que no hay otra alternativa, porque evidentemente si esto ocurre a un nivel animal, porque el cerebro lo que hace es reaccionar frente a situaciones de peligro, y una de las reacciones evidentemente es huir, ¿verdad? Que es lo que muchas veces el sentido común nos diría. Es también la idea de que muchas personas no huyen para salvar su vida o para huir del peligro o de la amenaza, sino que muchas personas se quedan congeladas y atrapadas y no tienen mayor opción, mayor movimiento, mayor acción para escapar. Es como que nos quedamos ahí en una situación de congelamiento en la que estamos frisados completamente y no hay esta posibilidad de escapar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurre muchas veces. O sea, el miedo y la violencia nos paraliza a veces. Claro, claro que sí. Sí, entonces, termina lo que quieres decir. Y la otra opción también es atacar. Hay una fuerza interna que te dice ataca, ¿verdad? Entonces, tenemos estas tres acciones o reacciones
del sistema nervioso cuando nosotros nos vemos amenazados, ¿verdad? Ujú, O es huye de la amenaza, o te quedas congelado y no tienes capacidad de acción, o contraatacas o ujú, atacas, básicamente para ujú, defenderte, porque el cerebro interpreta todas estas acciones como situaciones serias que en realidad tu vida está en peligro. Y hay todo un mecanismo biológico que se activa cuando nosotros estamos sometidos al peligro, ¿no? Pero una de las cosas que ocurre incluso en la sociedad actual, por ejemplo, en sociedades como Perú, que simplemente vivimos constantemente bombardeados de violencia, de ataques, asaltos, matanzas, extorsiones, en la que la sociedad no sabe cómo defenderse, se ve indefensa, ¿verdad? Y no tiene esa posibilidad de escapar ni hacer absolutamente nada. Y se quedan congelados muchos y nos ujú, acostumbramos a vivir en ese caos. Y si encima hemos tenido situaciones de abuso desde nuestra niñez, es como que el cerebro se acostumbró a vivir en ese caos, se acostumbró a vivir normalizó de alguna ujú. manera como que eso es parte de vivir y no tenemos esa capacidad de acción que otras personas sí las podrían tener, ¿verdad? Pero es muy interesante cómo funciona un sistema de amenaza, no solamente en nuestra parte emocional, sino en nuestra parte también biológica, por Ujú. decirlo así, ¿no? José. Exacto. Sí. Mira, el experimento que tú señalas de Van der Kolk, de los perritos que están enjaulados sufriendo descargas eléctricas cuando se les abre la reja, no escapan. Otra vez la pregunta es, ¿no? ¿Por qué no se va? Sí. Si tiene la oportunidad de irse. Pero otra vez yo replanteo que esa no es la pregunta correcta que como terapeutas tenemos que hacernos. La Ujú. pregunta correcta es ¿qué hace que se quede allí, no? Y acá hay una respuesta que la da Martin Seligman desde la psicología positiva, quien Ujú. también hizo ese tipo de experimentos, ¿no? Pero aunque él metió ratitas en una jaula, les daba descargas eléctricas y las ratitas luchaban por escapar, por salir y no podían. Pero ya Ujú. más adelante les abre las rejas y tampoco se escapan. Claro. Y entonces él plantea un concepto interesante que se llama indefensión aprendida. Y esa es Ujú. la respuesta, digamos, a qué hace que se quede. Es decir, que aprendió a no defenderse, Ujú. que desarrolló una narrativa. Y acá puedo entrar ya también a dar una explicación desde la terapia narrativa, en la que se plantea que nosotros somos lo que pensamos, aunque no es exactamente que somos lo que pensamos, porque Ujú. yo puedo pensar que soy inútil aunque tenga muchas habilidades. Yo digo, o lo perfecciono diciendo, nos convertimos en lo que pensamos, más que somos lo que pensamos, ¿no? Entonces yo pienso que soy inútil, me convierto en muy inútil, aunque tenga muchas habilidades. Entonces el tema es que nosotros en nuestro cerebro, tú hablabas del cerebro, y podemos hablar de mente, de las narrativas. Nuestras historias, Eduardo Galeano, este gran filósofo uruguayo, decía, la ciencia dice que estamos hechos de átomos, pero a mí Ujú. un pajarito me dijo que estamos hechos de historias, de Ujú. historias. Lo que yo diría, estamos hechos de narrativas, de creencias desde la perspectiva cognitivo-conductual. Ujú. Entonces, una de esas creencias o una de esas narrativas es inútil que yo trate de salir. Ya lo intenté muchas veces. Así que por lo tanto tengo que quedarme nomás y tengo que sufrir. Ese es mi destino allí. Jamás voy a poder hacerlo, ¿no? Tú sabes que en el África dice cómo educan a los elefantes, ¿no? Cuando Ujú. son pequeños los elefantes los amarran a un tronco y el elefantito chiquito pues lucha, se mueve, patalea por salir y no Ujú. lo logra, ¿no? Y cuando crece, lo amarras a un tronquito delgadito que él simplemente jalando un poquito, moviéndose un poco, lo puede arrancar, pero ya no Ujú. lo intenta. Ya no lo intenta porque ya aprendió Claro. a no defenderse. Ya grabó en su mente, esa es una de las grandes narrativas que en nuestro modelo también trabajamos, el yo no puedo, el yo no puedo, ya no puedo, ya no puedo, y se quedan ahí, ¿no? Entonces, estas mujeres que quedan atrapados en este círculo de abuso, pues tienen esa narrativa del yo no Claro. valgo, del yo no puedo, y tienen una herida emocional de vergüenza, ¿no?
allí, que Sí. las lleva pues a quedarse, ¿no? Esa es la razón, que mientras no trabajemos eso intrapsíquico, esas narrativas y esas emociones que ella tiene, pues no va a salir. Y si sale de ahí, porque el hombre lo puede dejar, va a caer en las garras de otro hombre. Y no Sí. habremos ayudado mucho allí, ¿no? Entonces, esa es una de las explicaciones que puede haber también ahí, ¿no? Sí, bueno, y Jenny Miranda desde Lima, bueno, ella está en Tacna, me parece ahora. Jenny es Sí, sí, peruana, en Tacna está ella. y gracias Jenny por estar ahí presente siempre. Habla de este concepto de indefensión aprendida, ¿verdad? O desamparo aprendido de alguna manera, que es un concepto interesante que tú estás describiendo, o sea, que es cuando alguien pues trata de escapar o poner límites de alguna forma y no lo logra, no lo consigue, ¿verdad? Ujú. Y muchas veces las consecuencias son peores, ¿verdad? Empieza a sentir esa desesperanza, esa idea de no poder tener control, ¿verdad? Con el Claro. tiempo, la idea de poder escapar y salir parece prácticamente imposible, ¿verdad? Entonces, mientras que para otras personas que están fuera y que no están en este círculo de violencia o de abuso, piensan que es fácil escapar, que es Ujú. fácil salir. Bueno, simplemente déjalo, ándate, múdate a la casa de tu mamá o lo que sea, ¿verdad? Pero básicamente este concepto de desamparo o indefensión aprendida, esto es un concepto muy, muy interesante porque, claro, el miedo nos paraliza. El Ujú. miedo es algo que bloquea de alguna manera nuestra corteza prefrontal de poder tomar buenas decisiones, de pensar racionalmente, etcétera, etcétera. Entonces hay miedo evidentemente a las represalias. Muchas veces que las personas abusadoras, narcisistas, patológicos de alguna manera pueden amenazar incluso contra tu vida, ¿verdad? Ujú. Yo tenía una pareja que ella me contaba que él sacaba una pistola y la dejaba al lado de su cómoda, al lado de la cama, y le decía, bueno, pues esta pistola se puede disparar en cualquier momento, ¿no? Y claro, y esta señora pues tenía pánico, evidentemente, o sea, también hay este miedo, como tú lo decías, a la soledad, definitivamente, ¿no? A perder estabilidad económica. Muchas personas Claro. o algunas personas más, quizás las mujeres, se dedican más a trabajar en la casa, no tienen esa posibilidad económica de independencia y eso hace también que de alguna manera limite todo esto, ¿verdad? No poder mantener, sostener a mis hijos de alguna manera cuando los hay. ¿Qué va a pasar con mis hijos? Me amenazan con que me los van a quitar, etcétera, etcétera. Entonces, hay una Claro. serie de cosas que van adicionalmente pues, a todo esto, ¿no? O sea, no podemos mirar este Claro. problema desde una sola óptica o perspectiva. Exacto. Es un tema Exacto. muy, muy complejo, muy Sí, complejo. porque, mira, es cierto lo que tú dices, que hay gente o mujeres que se pueden quedar en una relación porque ya se sienten dominadas y hasta amenazadas por el hombre allí, Sí. ¿no? Pero es interesante también descubrir que hay personas, que hay mujeres que se quedan en la relación entre comillas felices, como que están allí, entre comillas, tranquilas, contentas y cómodas, allí, aunque resulte paradójico eso, ¿no? Esto, por ejemplo, se explica un poco con el síndrome de Estocolmo, ¿no? Que es una Sí. teoría no tan validada, tiene sus cuestionamientos, pero hay algo, ¿no? En la que la víctima se vincula afectivamente, se apega, defiende incluso a su victimario allí, ¿no? Entonces es como que no tiene una explicación lógica allí, ¿no? Claudia Steiner, desde el análisis transaccional, que habla de las caricias positivas y caricias negativas, él dice, ¿no? Que cuando una persona no experimenta caricias positivas, prefiere o espera, y aunque sea, no importa las caricias negativas, porque es Ujú, preferible al vacío, a la soledad, ¿no? Y hay un novelista, William Faulkner, a quien mucho seguía Mario Vargas Llosa, nuestro Nobel, que él escribió ujú, una novela que se llama Las Palmeras Salvajes, en la que le hace decir a uno de sus personajes, entre el dolor y la nada, dice, ujú. prefiero el dolor. O sea, hay gente que entre la soledad y el sufrimiento, prefiere el sufrimiento. Allí, entre la nada, el vacío, la distancia, prefiere el sufrimiento. Ese refrán que muchos repetimos, mejor es estar solo que acompañados,
Ujú, Muchas veces para este tipo de personas con este tipo de trauma funciona al revés. Mejor mal acompañados que solos o solas. Mejor ahí, claro, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y claro. claro, desde nuestro modelo narrativo, desde el modelo del amor también, no podemos soportar el vacío. Es este concepto de la desconfirmación en la cual la persona se siente que no existe para la persona más significativa de su entorno. Ujú, Entonces, no existe. Entonces, prefiere, en vez de no existir, prefiere el dolor, la humillación, el maltrato. O sea, ujú, porque el no existir, la nada, es mucho más doloroso. Eso explica por qué también mujeres o personas en general, pues se autolesionan, como el TLP, ¿no? Que se cortan, que claro, también parece ilógico, ¿no? Una autoagresión. claro. Pero la explicación está en que yo prefiero sentir el dolor físico a sentir que no existo, a sentir que soy nadie allí, ¿no? Entonces, mi dolor emocional, de alguna manera, puede ser calmado con mi dolor físico allí, ¿no? Entonces, esta es un poco la explicación más de qué hace que se quede la persona y cómo el trauma, el dolor que sufre por dentro, hace que se quede y que nuestro trabajo terapéutico tiene que apuntar adentro allí. No Claro. simplemente darle un consejo racional, mira, ¿por qué no te vas si tú te has dado cuenta ya que es así abusivo, narcisista, ¿no? Ya no te quedes, tú decides Claro, y vete, ¿no? O sea, cuando damos ese tipo de consejo o de pauta, para empezar, ya se lo ha dicho todo el mundo y sí, no lo ha hecho ni lo va a hacer porque se lo digamos nosotros. Por lo tanto, claro, esa no es la tarea terapéutica que tendríamos que abordar con este tipo de personas allí, ¿no? Por eso yo enfatizo que la pregunta no es por qué no se va, sino qué hace que se quede. ¿Qué hay dentro de ella? ¿Qué es lo que tendríamos que explorar? Hay una indefensión aprendida, hay una herida emocional de vergüenza, hay una narrativa del yo no valgo, del yo no quiero ser yo. ¿Qué hay? Eso claro. es lo que hay que explorar y trabajar para ayudarla a salir de esa jaula en la que ya está abierta y tiene las posibilidades de salir, pero que no lo hace allí, ¿no? Es lo que podríamos decir. Y también, ¿cómo es la vida, diríamos, qué significa tener una vida como la que tiene ahora y qué significa el que ella podría tener un campo de acción frente a esta situación de abuso, ¿verdad? Porque es cierto, o sea, diríamos, no es que vamos a ir a terapia para que el terapeuta le diga a la persona, oye, pero ¿por qué no te vas? Porque se lo ha dicho, como tú dices, se lo han dicho 100 personas, ¿verdad? Exacto. Sino que simplemente la persona no tiene esa capacidad de irse, pero también es bueno que podamos activar de alguna manera esta corteza prefrontal y poder hacerla ver la imagen de qué significa vivir en esa situación tan triste, tan difícil, ¿verdad? Y qué es lo que podríamos hacer si es que nosotros tomamos una acción frente a eso. ¿Qué es lo que Ujú, podría cambiar si nos aventuramos a hacer algo diferente? Porque ya conocemos la historia de lo que ha pasado en los últimos 5 años en la relación y ujú, no ha pasado absolutamente nada y se vive una miseria absoluta. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer como campo de acción para que las cosas puedan cambiar? Terry Real, él dice algo interesante para equilibrar el balance de poder. Dice, hay que ujú, bajar al que está arriba y hay ujú, que subir al que está abajo. Pero el que está abajo tiene que tener también una voz de alguna manera de protesta y también tiene que tener la capacidad de poder decir si las cosas no cambian, pues me tengo que ir, ¿verdad? Y también al que está arriba, Terry lo que él sugiere es plantear la idea de cómo vamos a pasar este trauma intergeneracional, o sea, qué significa que él en su historia, por ejemplo, si ha tenido alguna situación de abuso también de niño, qué significa transmitir todo eso a la familia y a las personas que él más quiere. Y qué significaría ujú, perder a su familia si él continúa en una actitud así, ¿verdad? Evidentemente, el narcisista patológico no va a tener esa acción de poder racionalizar y decir, oye, mira lo que estoy haciendo, no va a tener esa empatía o insight de decir, oye, sí, en realidad estoy causando daño, ¿verdad? ujú, Pero diríamos, el tema de poder decir, quizás podría perder yo a mi familia si continúo con esta actitud. ¿De dónde tiene que venir ese poder? De acuerdo a Ted Real, tiene que venir de la persona que está abajo, básicamente, ¿no? Claro, la dinámica es complicada, es muy fácil decirla, ¿no?
Claro, Como claro. hablábamos del cerebro exactamente, pues cuando nosotros accionamos o nos congelamos y no tomamos acción, es un mecanismo 100% de sobrevivencia, como lo indica Jenny en su comentario, ¿verdad? Nuestro cerebro primario lo que hace es simplemente te congela como para decir, ok, sobrevive. Por ejemplo, hay muchas, ahora último que estuve en Kenia, diríamos el guía, cuando estábamos en el safari, él me decía que muchas gacelas, cuando son atrapadas por las chitas, ¿verdad? Lo que hacían era, jugaban a hacerse los muertos. Entonces la chita lo alcanzaba y la gacela simplemente se tiraba al suelo porque Claro. se había muerto. Entonces el chita o la chita, cuando ya siente que venció, que ganó, se queda sentada, está cansada por la velocidad que ha impuesto para atrapar a la gacela y simplemente comienza a respirar agitadamente y siente que ya ganó y se descuida. Y en ese momento la gacela que estaba jugando de hacerse la muerta es simplemente se para y comienza a huir y a correr otra vez. Y ya la chita queda imposibilitada de alcanzarla. Entonces, ¿cómo los animales en su sistema primario de sobrevivencia han podido aprender ciertas conductas de sobrevivencia, básicamente? ¿Verdad? Porque claro, este animal viene a comerme, viene a matarme, no viene con las mejores intenciones. Entonces, juegan a hacerse los muertos y con eso pueden, o sea, hacen un doble juego, ¿verdad? Se someten, ya me mataste, acá estoy, y de ahí huyen. Es interesante esta historia que nos contaba este señor de cómo él había podido ver básicamente cómo los animales utilizan ciertos mecanismos para poder huir frente a las situaciones de peligro e incluso muerte, ¿no? Claro, claro que sí. Mira, una cosa interesante que como terapeutas tenemos que saber es que los seres humanos no somos seres racionales. Somos seres emocionales que aprendimos a pensar. No somos seres racionales que aprendimos a sentir. Y el propio Humberto Maturana, el gran maestro epistemólogo de la terapia sistémica, señala que la emoción es el punto de partida de toda acción humana. Y Irving Yalom, a quien yo sigo y que recomiendo su libro El don de la terapia, Claro. él dice, ¿no? La lógica de mis argumentos, yo sabía que la lógica de mis argumentos no penetrarían lo suficiente para producir el cambio. Solamente cuando pongo en juego las emociones profundas que yacen en el paciente, puedo despertar una fuerza poderosa para el cambio, decía, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Que en algunos casos le podemos dar razones a lo que dice Terry Real, ¿no? Que la persona de abajo se empodere, entienda y pues pueda lograr, ¿no? No permitir el abuso. Pero en la mayoría de los casos puede funcionar, pero en muchos otros casos no funciona. Porque es como el drogadicto. El drogadicto sabe que mentalmente sabe que le está haciendo mal el consumir la droga, pero lo sigue haciendo. Allí, ¿no? Por eso muchas veces también, esa es mi crítica un poco a la terapia narrativa, no basta con cambiar la narrativa, porque la narrativa ya la puede haber entendido, pero mientras no cambie las emociones, no cambia la conducta allí, ¿no? Entonces esa persona que se queda en la relación tiene emociones que la gobiernan, el miedo, la vergüenza allí, ¿no? Entonces es por eso que yo diría, ¿no? Que el abordaje terapéutico nuestro ante una persona que está sufriendo el abuso es un error tratar de convencerla de que se tiene que ir, ¿no? Es un error porque ya lo han hecho otros, sus familiares, su entorno, y no lo han logrado y no lo voy a lograr yo, porque ella también sabe que debe hacer eso, ¿no? Entonces, lo que se trata es de ayudarla a sanar esas heridas emocionales, irla empoderando de a poco. Es decir, en vez de decirle, mira, tú ya, cuando te grita, tú vete, porque no lo va a hacer, pero cuando te grite, ¿cómo le respondes? ¿Qué le dices tú en ese momento? No, es que yo no le digo nada, me mío, no. Entonces vamos a intentar algo. Cuando te haga la próxima vez, ¿qué alternativa? Bueno, le vamos preguntando qué alternativas, pero le llegamos a la conclusión de que tú le respondas, mira, no me gusta que me hables así. Entonces, siquiera un poquito que se defienda, Claro. siquiera un poquito, aprenda, porque si tiene la indefensión aprendida que propone Martin Seligman, pues hay que, tiene que desaprender
el no defenderse y aprender a defenderse. Entonces, la terapia tendría que girar un poco por ahí, ayudarle a la persona a que se empodere de a poco. Y otra cosa que yo trabajo como sistémico que soy, con la familia. Entonces, a la familia, a los amigos, ¿verdad? Yo les digo, no le digan que se vayan, no le digan que lo deje, porque peor, ya no les va a contar lo que le hace el marido y les va a ganar desconfianza con ustedes. No le digan eso, porque la están poniendo más en las manos de ese abusador. Le digo, ¿no? Entonces, no, díganle, entiéndala, hija, ya, ¿y cómo has hecho, no? Ya, hija, tranquila, acá estamos nosotros, cualquier cosa que tú necesites. Y de poco a poco le vamos soltando, pero cuando te diga eso, tú defiéndete así, hija. Allí, ¿no? Entonces, ahí sí ella va a contar, va a hablar y va a hacer un poco de caso. Y poco a poco nos la vamos ganando allí, ¿no? Entonces tenemos que optar por métodos diferentes de lo que ya ha ido tal vez otros psicólogos, amigos y familiares y le han dicho eso, que se va. Claro, porque suena, suena muy lógico, ¿no? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué te quedas en una relación abusiva? Pero otra vez, los seres humanos no somos lógicos, somos seres emocionales. Y en la medida que entendamos eso, nosotros como psicoterapeutas, y trabajemos, por eso del modelo que yo trabajo del TENCA, nosotros trabajamos, ¿no? La danza terapéutica, las narrativas, ¿qué narrativas tiene? Las emociones y los vínculos. Entonces, eso danzamos, nos movemos entre qué narrativas tiene, qué emociones tiene y cómo vive sus vínculos ahí. Y le vamos tratando de reformular, de reestructurar todo eso, ¿no? Para que poco a poco salga de ese abuso, ¿no? Por lo menos desde mi perspectiva y desde este modelo que yo trabajo, ese es el camino que yo tomaría. Seguramente hay otros caminos también, pero definitivamente no funciona el camino de la lógica, que le digan que ya salte de ahí, vete de ahí, ¿no? En los que no están tan traumados tal vez funcione, pero ya también no necesitan terapia y ya se van. ¿Ve? Pero en los que llegan a nuestro consulta es porque no pueden, pues. ¿Ve? Y no le podemos decir eso, ¿no? Allí. Hay un componente también, yo creo que es importante mencionar el tema del apego en este proceso, ¿verdad? Porque hay un concepto que se llama el vínculo traumático o el trauma bonding, que le llaman en inglés, ¿verdad? Que tiene que ver mucho que pues al inicio de una relación los momentos fueron buenos de la relación, ¿verdad? Entonces no había abuso, no había maltrato, muchas veces, diríamos, el abusador no se presenta pues como el hombre lobo, sino al contrario, ¿verdad? Muy atento, muy cariñoso, etcétera, etcétera. Y todo esto del abuso comienza a aparecer de repente algunos días o semanas o años incluso después, ¿verdad? Entonces, se desarrolla un vínculo muy fuerte, ¿verdad? Esto, a pesar de que después aparece el daño o el abuso, porque en este proceso, diríamos, del trauma bonding, lo que comienza en este ciclo de maltrato, aparecen momentos de calma, momentos de que, pues, de nuevo reenganche emocional, porque el abusador pide perdón, mira, esto ya va a pasar, pues ya no voy a volver a hacerte lo mismo, y claro, y se cree en ese momento de calma, y eso termina en un proceso de confusión, ¿verdad? En la que hay una combinación, pues no solamente del tema del amor, que pues yo tengo esta conexión con mi esposo, con mi pareja, y que he conocido la parte buena de él o de ella, sino que después cuando aparece este ciclo de abuso, aparecen otra vez momentos buenos, vuelve el abuso, momentos buenos. Entonces todo este ciclo, ¿verdad? Que es lo que conocemos otra vez como vínculo traumático, de alguna manera, aparece esta combinación de emociones como el miedo, pero alivio y esperanza, básicamente. Esperanza que la persona abusadora cambie, que en realidad las promesas que me está haciendo se hagan realidad. Entonces, muchas veces los que estamos fuera podemos entender de que es una esperanza o es un deseo de cambio que muchas veces no va a llegar. Pero la persona que vive en este círculo de abuso tiene internamente este mensaje de quizás sí vaya a cambiar, quizás sí me puedo convencer, ¿no? Entonces, ese es otro de los, diríamos, de los factores a considerar, porque en los momentos de calma y de reconexión emocional en que te piden perdón y te abrazan y que todo va a volver a estar bien, etcétera, etcétera, el cerebro libera ciertas hormonas de placer como la dopamina y oxitocina, ¿verdad? Y esto refuerza más el vínculo.
de alguna manera. Pero en eso, otra vez viene la decepción, otra vez viene el abuso y estamos en un círculo vicioso del cual no salimos, ¿no? Eso es lo que suele ocurrir también. La forma como funciona el cerebro es una forma muy, muy interesante porque pues con todo lo que tú dices de la narrativa, las historias, los tratamientos que nosotros podemos hacer, pero también conocer internamente desde el punto de vista emocional, la historia personal, la cultura, etcétera, etcétera, la parte biológica también de por qué los seres humanos actuamos de la forma como lo hacemos, es otro aspecto que me Exacto. parece importante a considerar. Sí, tú has introducido un tema súper importante que es la teoría del apego, ¿no? Sí. Yo creo que todo psicoterapeuta que se precie de tal y que quiera, pues, ejercer una buena psicoterapia, no puede prescindir de la teoría del apego. Es sumamente importante conocerlo al revés y al derecho, y se ha desarrollado tanto esta teoría que llega también hasta a nivel de parejas, ¿no? Sí. Entonces, cuando hablamos de la mujer, generalmente que es la mujer abusada, uno se pregunta, ¿cuál es el perfil psicológico de la mujer víctima? Como también podríamos hablar del perfil psicológico del victimario, ¿no? Sí, Entonces, claro. el perfil psicológico de la mujer abusada desde la perspectiva de la teoría del apego no es cualquiera. Por ejemplo, si es una mujer que vivió, hay tres tipos de apego inseguro, ¿no? El evitativo, el ambivalente y el desorganizado. O Ujú, sea, la chica que vivió o la mujer que vivió en un apego evitativo no se queda en una relación abusiva. O sea, ujú, rápido se va, no le interesa. Y una mujer que vivió un apego desorganizado se puede quedar, pero de manera simétrica. No se queda siendo abusada. Se queda en una ujú, guerra y ella también ataca, ¿no? Y claro. se vuelve un infierno esa relación. Pero Ujú, ¿quién sí se queda? La que vivió en un apego ambivalente, ujú, que es la que va a desarrollar una herida emocional llamado miedo al abandono. Tiene ujú, miedo a la soledad, no puede estar sola. ujú, Entonces, si por no estar sola tiene que pagar cualquier precio, como el maltrato, la humillación, pues lo paga, está dispuesta, con tal ujú, de no quedarse sola. Entonces, ujú, a partir de ahí también viene esa explicación por qué esta mujer siente todo eso, ¿no? Y eso claro. nos lleva, Alejandro, por lo menos del modelo en que yo trabajo, muchas veces a que esa mujer humillada, no solamente en vez de trabajar con su tema actual, con el esposo o la pareja, es trabajar con la mamá. Es la mamá que estableció ese tipo de vínculo insano, de desamor, un apego pues ambivalente, inseguro, que la dañó. Y probablemente ella tenga eso, tenga miedos, tenga rencores con la mamá y por eso se siente tan débil, se siente tan desamparada, ¿no? Entonces muchas veces ayudar a que sane esa relación ayuda también a que ella se sane. Un principio con el cual trabajamos en el modelo Tenka es que cuando yo reparo mis relaciones, me reparo a mí mismo. Ujú, Entonces, la persona o la mujer que sufre un abuso está dañada, necesita repararse. Y claro. muchas veces, pues tiene que reparar sus relaciones con papá y con mamá para de esa manera repararse a sí misma, empoderarse a sí misma y enfrentar la situación de abuso y donde ahí sí tal vez pueda salir y enfrentar y saber defenderse, ¿no? Así que por eso esta teoría del apego yo recomiendo a todos los que somos terapeutas conocerlo al revés y al derecho. Y a nivel de pareja hay todo un estudio también, ¿no? Hashan y Basal son los que han trabajado mucho el tema del apego a nivel de pareja. Sue Johnson también ha trabajado un poquito Sí, al claro, respecto, ¿no? Entonces hay claro. que conocer bien eso y para todas las demás, los demás abordajes terapéuticos, ¿no? De familia, de niños y todo, la teoría del apego es clave. No puede estar, no podemos prescindir de esa teoría a la hora de intentar hacer una buena psicoterapia, ¿no? Claro. Ahora, Melissa Guamán nos pregunta, dice, ¿qué terapia necesitan cuando tienen apego emocional? ¿No? O sea, creo que el concepto de apego emocional no está muy claro ahí, evidentemente. Está hablando de dependencia emocional, seguramente, Claro, ¿no? sí. Claro, es una Ujú, dependencia emocional. Bueno, las mujeres que han sufrido un apego ambivalente y que tienen miedo al abandono, pues tienen eso, una dependencia emocional. Ya no es ujú, una dependencia económica, ¿no? No es una dependencia de otro tipo, pero es una dependencia emocional
que está relacionado con una autoestima baja, está relacionado con heridas emocionales de vergüenza, de miedo, de soledades, ¿no? Entonces, eso es lo que la lleva a la dependencia emocional, el tener miedo a estar sola, ¿no? A Ujú. enfrentar la vida por sí misma allí, porque de alguna manera vivió también, una cosa que también genera dependencia emocional es cuando mamá o papá pues me criaron en el vínculo insano de desamor llamado control, en la versión sobre todo de sobreprotección. O sea, Claro. si fue criada en una versión sobreprotectora, pues ella, los padres que son sobreprotectores, Juan Luis Linares dice que la sobreprotección es una pseudoprotección, es una falsa Ujú. protección, porque no se hace en función de la necesidad del hijo, sino del padre o de la Claro. madre. ¿No? La madre se vuelve sobreprotectora no porque realmente lo quiera cuidar del todo, sino para tapar su soledad. En Ujú. ese sentido es una falsedad, ¿no? Pero ¿qué es lo que logra siendo sobreprotectora? Cortarle las piernas a los hijos. Decirle, mira, tú no uses tus recursos y habilidades, no sirve, yo lo voy a hacer todo por ti. Por lo tanto, siempre tienes que depender de mí allí, ¿no? Y por eso se vuelven dependientes emocionales. Sus piernas no saben caminar con sus propios pies. Y esa es la tarea terapéutica, ayudarles a que empiecen a caminar con sus propios pies allí, ¿no? Entonces, por ahí puede estar la explicación de la dependencia emocional. Ahora, hemos escuchado muchas veces en las historias, cuando las parejas nos consultan, algo así como mi papá era infiel a mi mamá y me junto con un hombre que es infiel múltiples veces conmigo. Mi papá golpeaba a mi mamá y me junto con un hombre que me golpea. Mi papá era alcohólico, mi mamá era alcohólica y me junto con una esposa, con un esposo que es alcohólico, ¿verdad? Eso Ujú, tiene alguna explicación, diríamos, porque cuando uno es niño y experimenta este tipo de dolores, o abusos o negligencias o maltratos, uno rechaza eso completamente porque ocasiona mucho dolor, ¿verdad? Y uno muchas veces ujú, de niño se dice cosas como, yo algún día voy a buscar un hombre que sea diferente, una mujer que sea diferente, que sea buena, que no me maltrate, pero sin embargo muchas veces la historia se repite y ujú. busco figuras de pareja que se relacionan mucho a nuestras figuras parentales, ¿verdad? ¿Habrá alguna explicación de eso, José? Bueno, desde la terapia narrativa pura, formulada por David Epson y Michael White, podría haber un intento de explicación, ¿no? Ellos dicen que los seres humanos damos sentido a nuestras vidas y a nuestras relaciones relatando nuestras experiencias. A eso le llamamos narrativa. Yo me relato, me sucedió esto, me pasó esto, viví de niño con un padre infiel, con un padre abusivo. Entonces, a esa experiencia yo me relato. Yo me construyo una narrativa. Ahora, cuando ya soy adulto y crezco, esos relatos, esas narrativas que yo tengo, pueden modificar mis experiencias y mi sentido de la vida allí. Claro, esa chica que vivió con un papá infiel, ella se cuenta la experiencia, la narrativa de que todos los hombres son infieles. Por Mm, lo tanto, yo no confío en los hombres allí, ¿no? Entonces, pero como tengo necesidad de pareja, de estar con alguien, pues inicio de todas maneras una relación, pero no confío, ujú. no construyo relaciones significativas y en ese sentido, pues estoy con uno, estoy con otro y encima si a eso hay hombres que pues son infieles, no le dan la seguridad, pues confirman esa narrativa que ya tienen. A menos que le toque, y que puede pasar, Alejandro, también, en que un hombre sí le demuestre que sí él es fiel, que sí es honesto, que sí la ama de verdad, y que tenga paciencia para luchar y bregar con esa desconfianza Ujú. y adquirida en ella, ¿no? Porque también la vida de pareja, y yo siempre digo que hay tres fuentes que pueden ayudar a sanarnos de nuestras heridas de la infancia y de los traumas que podamos vivir, ¿no? Uno es la psicoterapia, evidentemente, haciendo terapia. La otra Ujú. fuente es la espiritualidad, entrando a Claro. una vida de iglesia, de fe. ¿No? El propio Boris Sino tiene un libro que se llama Psicoterapia de Dios, donde él, que es agnóstico, no cree en Dios, plantea cómo la fe puede construir una narrativa que ayude a sanar también, ¿no? Claro. Y entonces está
claro, digamos, la psicoterapia, la espiritualidad y también la pareja. O sea, si claro, una persona se encuentra, y el propio Boris Cyrulnik dice que el matrimonio es la segunda gran oportunidad que la vida nos da para conocer el amor. Si no conocimos el amor de niños, el matrimonio puede ser una gran oportunidad. Claro, lo que claro. pasa que no es fácil en este tiempo sobre todo, y lo otro es que a veces, pues, nos buscamos a alguien parecido o lo contrario a nosotros, ¿no? Allí. Entonces es complicado el tema, pero que puede darse. Puede Sí. darse que se encuentre una persona y dinamite esas creencias y esas narrativas con las cuales se cree, ¿no? Porque esas son las que nos marcan nuestras historias, las que nos llevan a vivir de esa manera, ¿no? Y repetimos hasta con nuestros hijos, ¿no? Sí, bueno, la idea, incluso Gottman decía que pues un buen matrimonio es el mejor gimnasio al cual nosotros podríamos ir, porque Claro, claro. evidentemente los beneficios de tener una relación saludable son pues buenísimos, o sea, en diferentes campos afectivos, evitar enfermedades, financieros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Criar mejores hijos, hijos que son felices, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos beneficios de tener buenas relaciones de pareja, pero las personas lamentablemente piensan que el amor es suficiente, que me parece que es un elemento fundamental, evidentemente, para iniciar una buena relación de pareja, pero no nos entrenamos para tener un buen amor o una buena relación de pareja, ¿verdad? Porque estos expertos hablan que la formación viene desde niños, viene desde que nosotros nos educamos con nuestros padres, son nuestros primeros modelos, Uh -huh. el aprender a compartir, el aprender a tener tolerancia, el aprender a aceptar diferencias, que son habilidades básicas emocionales que uno tiene que aprender y que no se enseñan a los niños desde las escuelas, son aspectos fundamentales para tener buenas relaciones, ¿no? O sea, ¿por qué aparece el narcisismo? ¿Por qué aparecen personas grandiosas que se creen superiores y se creen dominantes frente? Y lo estamos viendo muchas veces en nuestra propia sociedad, ¿verdad? O sea, el patriarcado es Uh algo -huh. que es totalmente negativo en nuestra sociedad porque pensamos que hay personas que son mejores que otras simplemente porque tienen más dinero o porque tienen un color diferente al otro. Yo soy marrón, tú eres blanco y con ciertos apellidos y piensas que te crees o que eres superior, diríamos a mí que soy marrón, por decirlo de alguna forma. Entonces, no nos hemos entrenado para tener buenas relaciones de pareja. Pensamos de que a veces ir a un curso de novios es suficiente, pero yo creo que esto requiere una formación, requiere un aprendizaje constante y para eso estamos los terapeutas, los psicólogos, los maestros, que pueden educar en realidad, porque la cosa no es atacar necesariamente el problema, sino es más bien prevenirlo de alguna forma. O sea, parte de este programa y de tu intervención, José, nuestro sueño es crear parejas saludables, personas que vivan saludablemente. Y Uh aprovecho -huh. para saludarte porque el día de hoy es el Día del Psicólogo en el Perú. Y pues Exacto. nosotros los psicólogos, los terapeutas, tenemos una función fundamental en nuestra sociedad, ¿verdad? Vivimos en un ambiente en el cual no vivimos necesariamente en armonía, en el que todos respetamos a otros, aceptamos las diferencias, desde el tema de las elecciones que ha habido recientemente, de las peleas, o sea, pensamos que unos son superiores, o sea, no aceptamos perder, no aceptamos que hay otros que piensan igual que yo o que valen igual que yo. Si no lo aceptamos a un nivel macro, imagínense cómo lo voy a transmitir yo a nivel de una relación de pareja o con mis hijos, Claro. básicamente. Es muy complejo, pero Sí, sí, sí. algunos biólogos dirían que nosotros muchas veces con estas relaciones que hemos tenido del pasado, desde el trauma con nuestros padres, es como que nos acostumbramos de alguna manera, como que el cerebro se acostumbra a vivir en ese caos Claro y que lo sí. normaliza, ¿no? Entonces pensamos que es así, que es normal vivir en relaciones así, que los hombres son así, que las mujeres son así. O sea, esas son cosas que definitivamente tenemos que cambiar de alguna manera, ¿no? Y pues, Claro que José, sí. no sé si tienes alguna última palabra. Yo sé que tú estás dando
muchos cursos. No sé si tienes algún curso último, José, Sí, para sí, pero antes de promoverlo. eso quiero mencionar algo que has hablado acerca del amor. Ese es mi tema, eso es algo que yo investigo mucho, trabajo mucho, y es interesante. Yo digo que la sociedad humana en general, sobre todo el lado occidental, sufrimos un profundo analfabetismo en el amor, Ujú, lo que significa que no sabemos amar. Hablamos mucho del amor, pero lo vivimos poco y lo conocemos menos allí, ¿no? Sigmund Bauman habló del amor líquido, en ujú, que pues ya el amor no es sólido, es inestable, es frágil, ¿no? Y Byung-Chul Han, otro filósofo norcoreano-alemán, habló ya de la agonía del amor, de la agonía del eros. Ya no solo que es líquido, sino que ya está agonizando, ya está muriendo. Como que no sabemos amar en ese sentido, ¿no? Y Maturana quizás es el hombre que ha estudiado más y le ha dado ciudadanía científica al amor, y él ujú, dice, ¿no? Que el amor es el dominio de las acciones por las cuales se constituye al otro en un legítimo otro en convivencia conmigo. ujú, ujú, Tú hablabas de que ahora a partir de las elecciones, que nos peleamos, no nos respetamos, eso no es amor. No acepto al otro como un legítimo otro. Que si ese otro no piensa como yo, ese está mal, ese es un tal por cual y todo, ¿no? No aceptamos al otro como un legítimo otro. Y eso tiene que ver con no saber amar. Entonces, hay un profundo analfabetismo del amor. El propio Eric Fromm dice, ¿no? Pese al profundo deseo de amor, el alma humana necesita a amor, dice, consideramos todo lo demás más importante. El prestigio, el dinero, el poder, el trabajo. Empleamos casi toda nuestra energía en lograr dichos objetivos y apenas ninguna en aprender el arte de amar. No ujú, estamos interesados. O sea, la peor tragedia no es que no sabemos amar. La peor tragedia es que no nos interesa aprender a amar. No ujú, tenemos interés en aprender a amar allí. Y esa es la razón por la cual fracasamos como padres, traumando a nuestros hijos, y fracasamos como esposos, dañando nuestra relación allí, ¿no? Es por eso que me hablas de cursos, yo tengo dos cursos, ¿no? Ya que son puntales de mi institución a nivel de público en general, digamos. Uno es yo trabajo el sanando mi niño interior herido, que tiene que ujú, ver con los traumas, productos del desamor en que ha vivido una persona, traumas, ¿no? Entonces hago talleres permanentes con respecto al niño herido. Y ujú, tengo otro programa que se llama El Mapa de las Siete Leyes del Amor, que es un libro que también te lo regalé a ti, en la que ujú, hablo también de cómo amar correctamente en el ámbito matrimonial. En el ujú, ámbito general tengo otro libro que se llama La Belleza de Amar, en la que presento los 5 vínculos insanos de desamor que dañan, que trauman, que malogran una relación, y en contraste los 5 vínculos sanos de amor, que sí permite que una persona crezca, un niño, un hijo crezca y se desarrolle con una identidad saludable, ¿no? Todo eso lo pueden ver en mi página web, www.josevaldeon.com.